Sus manos temblaban sobre el micrófono. La estática del radio llenaba el silencio como un zumbido de muerte. Hacía 3 minutos que había perdido contacto con él. 3 minutos y 17 segundos, para ser exacta, porque yo siempre soy exacta, siempre cuento, siempre mido. Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. 3 minutos que parecían una eternidad, mientras el huracán categoría 5 rugía en las pantallas frente a mí, su ojo perfecto y terrible girando en los monitores como un ojo de Dios, observándome, juzgándome, recordándome que por más que lo intente, por más que estudie y calcule y prediga, hay cosas en este mundo que simplemente no puedo controlar. Y yo, que había pasado 5 años obsesionada con predecir tormentas para nunca más perder a alguien, estaba a punto de perder al único hombre que había logrado entrar en mi corazón blindado. Porque resulta que puedes predecir la velocidad del viento, la trayectoria de un ciclón, hasta la fuerza destructiva de la naturaleza. Pero nadie, absolutamente nadie, puede predecir cuándo vas a enamorarte del hombre más testarudo, imprudente e imposiblemente valiente que hayas conocido. Y mucho menos puedes predecir el momento exacto en que te das cuenta de que lo amas, cuando ya es demasiado tarde, cuando su voz se corta en medio de una frase y el silencio que sigue es tan profundo que sientes que te estás ahogando en él. Me llamo Valeria Mendoza y soy meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes en Miami, Florida. Tengo 32 años, un doctorado en ciencias atmosféricas del MIT, 3 publicaciones en revistas científicas prestigiosas y absolutamente 0 vida personal. Vivo sola en un apartamento del piso 12 con vista al océano que casi nunca miro, porque estoy demasiado ocupada estudiando ese mismo océano en 12 monitores diferentes. Tengo 3 computadoras de última generación, 2 servidores personales conectados a bases de datos meteorológicas internacionales y una planta de sansevieria que se niega a morir a pesar de mi absoluta incapacidad para cuidar cualquier cosa que no sean modelos de predicción atmosférica. La sansevieria, según Google, es prácticamente indestructible. Es la planta perfecta para alguien como yo. Mi vida es simple, predecible, controlada. Me levanto cada mañana a las 5 en punto. Ni 5:01, ni 4:59. 5. Reviso los mapas satelitales mientras se hace el café. Un americano doble, sin azúcar, sin leche. Analizo los patrones de presión atmosférica en el Atlántico, el Pacífico y el Golfo de México. Verifico las temperaturas de superficie del mar. Estudio los modelos europeos, los americanos, los canadienses. Comparo, contrasto, busco discrepancias. Llego a la oficina a las 6:30. Trabajo hasta las 7 de la noche. A veces 8. A veces 9. Regreso a casa, reviso más datos, me duermo sobre el teclado y repito el proceso al día siguiente. No tengo tiempo para distracciones, no tengo espacio para errores, y definitivamente no tengo lugar en mi vida para pilotos arrogantes que creen que volar directo hacia el peligro es la solución a todo, que piensan que el coraje es más importante que la ciencia, que confían en su instinto más que en años de investigación meteorológica. Pero como descubriría muy pronto, el universo tiene un sentido del humor retorcido, y a veces te pone exactamente frente a la persona que menos quieres en tu vida, en el momento menos conveniente, de la manera más irritante posible. Déjenme retroceder. Déjenme contarles cómo una mujer que juró nunca más involucrarse emocionalmente con nadie, que convirtió su corazón en una fortaleza de datos y ecuaciones, terminó rogándole al cielo que un hombre imposible regresara vivo de la tormenta más peligrosa de la década. Porque esta historia no comienza con amor, ni siquiera comienza con atracción. Comienza con ira, frustración y 2 personas completamente incompatibles, obligadas a trabajar juntas en la temporada de huracanes más activa en 20 años. Era el 1 de junio, inicio oficial de la temporada. El sol apenas comenzaba a calentar el asfalto de Miami cuando llegué al Centro Nacional de Huracanes con mi café americano de siempre, mi tablet llena de datos y esa armadura invisible que me pongo cada mañana desde hace 5 años. Desde que fallé. Desde que mi predicción estuvo equivocada. Desde que Daniel murió. El director, James Patterson, un hombre de 60 años con más años de experiencia en huracanes que años tengo de vida, nos reunió a todos en la sala de conferencias. Su expresión era seria, esa seriedad particular que solo aparece cuando las cosas están a punto de complicarse significativamente.
NOAA había pronosticado una temporada hiperactiva, entre 18 y 22 tormentas con nombre, hasta 12 huracanes, posiblemente 6 de categoría mayor. Este año va a ser brutal, anunció Patterson, sus manos apoyadas sobre la mesa de conferencias de roble. Y necesitamos estar preparados. Por eso he traído refuerzos. Hizo una pausa, mirando hacia la puerta. Quiero presentarles a nuestro nuevo coordinador de rescates aéreos. Y entonces entró él. Lo primero que noté fueron sus botas. Botas de motociclista desgastadas, con marcas de uso real. No esas botas de diseñador que usan los que quieren verse rudos sin serlo. Luego los jeans, deslavados naturalmente por el tiempo, y no por algún diseñador pretencioso. Una camiseta negra bajo una chamarra de cuero café, que había visto mejores días, pero que de alguna manera le quedaba perfecta. Y finalmente, esos malditos lentes oscuros, que no se quitó ni siquiera al entrar al edificio, como si la luz fluorescente de la oficina fuera demasiado intensa para sus ojos de piloto. Pero lo que realmente me molestó fue su sonrisa. Esa sonrisa arrogante, confiada, de alguien que cree que el mundo es su patio de juegos personal y las tormentas solo un pasatiempo emocionante. Una sonrisa que decía claramente: he visto cosas que ustedes, detrás de sus escritorios seguros, nunca verán. Mateo Reyes se presentó finalmente, quitándose los lentes con un movimiento casual que probablemente había practicado frente al espejo. Ojos color miel, dorados bajo la luz, con pequeñas arrugas en las esquinas que hablaban de años entrecerrándolos contra el sol y el viento. 12 años volando helicópteros de rescate, 8 de ellos especializados en condiciones meteorológicas extremas. He volado en 43 huracanes, incluyendo Katrina, Sandy, María, Irma y Michael. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala, deteniéndose un segundo más de lo necesario en mí. Tengo más horas de vuelo en tormentas categoría 4 y 5 que cualquier otro piloto en este estado, y probablemente más que muchos en este país. Me crucé de brazos, sintiendo cómo la irritación burbujeaba en mi pecho. Típico. Otro vaquero del cielo que medía su valía en cicatrices y anécdotas de bar. Otro que creía que la valentía era más importante que la ciencia, que el instinto superaba al conocimiento. Y ella, continuó Patterson, señalándome con un gesto de su mano, es Valeria Mendoza, nuestra mejor meteoróloga. Si Valeria dice que hay tormenta, hay tormenta. Si dice que no vueles, no vuelas. ¿Entendido? Los ojos de Mateo se encontraron con los míos, y algo chispeó en ellos. Diversión, desafío, como si Patterson acabara de decirle algo hilarante. ¿No vuelo?, repitió lentamente, saboreando las palabras. Interesante, porque hasta donde yo sé, las decisiones de vuelo finales las toma el piloto en el aire, basándose en las condiciones reales que está enfrentando, no alguien mirando una computadora desde la comodidad y seguridad de tierra firme. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Sandra, mi compañera de trabajo, inhaló bruscamente. Michael, el analista de datos, miró hacia otro lado incómodo. Patterson se frotó el puente de la nariz con 2 dedos, como si ya supiera que esto iba a ser un problema. Pero yo no aparté la mirada. Sostuve esos ojos color miel con toda la frialdad que pude reunir. Esas computadoras, dije con voz controlada, cada palabra articulada con precisión quirúrgica. Esas computadoras que tanto desprecias, procesan datos de satélites que cuestan millones de dólares, modelos atmosféricos desarrollados por décadas de investigación científica, y predicciones que han salvado literalmente millones de vidas. Esas computadoras son la diferencia entre un rescate exitoso y convertirte en una estadística más en la lista de pilotos que creyeron que su valentía era suficiente contra las leyes de la física. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Pero supongo que alguien tan enamorado de la adrenalina no entiende conceptos como precaución, análisis de riesgos o, ya sabes, permanecer vivo. La expresión de Mateo cambió. La diversión se transformó en algo más agudo, más intenso. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando sus manos sobre el respaldo de una silla. ¿Sabes qué es lo que no entienden los que se la pasan mirando pantallas?, dijo con voz suave pero cargada. Que allá arriba, en medio de la tormenta, con vientos de 200 kilómetros por hora sacudiendo tu helicóptero como si fuera un juguete, con la visibilidad en cero y gente muriendo abajo esperando que llegues, tus modelos bonitos no significan nada. Lo que significa algo es experiencia, instinto y agallas para hacer lo que hay que hacer.
Las agallas sin cerebro solo te convierten en un cadáver valiente, respondí fríamente. Mateo sonrió. Sonrió. Como si acabara de encontrar algo fascinante, como si yo fuera un rompecabezas interesante que resolver. Esto va a ser muy divertido. No, respondí, recogiendo mi tablet y poniéndome de pie. Esto va a ser un desastre. Y tenía razón, pero no de la manera que imaginaba. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Cada reunión era un campo de batalla, cada decisión operativa, una discusión. Yo proponía rutas de vuelo basadas en análisis de vientos de cizalladura y modelos de turbulencia. Mateo las cuestionaba todas, sugiriendo alternativas basadas en experiencia, que básicamente significaban volar por donde se le diera la gana. Yo establecía ventanas de tiempo estrictas para los rescates, calculadas al minuto para aprovechar los periodos de relativa calma. Él las ignoraba sistemáticamente, regresando horas tarde con historias sobre una familia más o solo un rescate adicional. ¿Entiendes el concepto de ventana de tiempo?, le pregunté una tarde, después de que llegara 3 horas tarde de una misión de reconocimiento sobre una depresión tropical que se estaba formando al sur de Cuba. Estábamos en la sala de operaciones, rodeados de mapas meteorológicos y pantallas parpadeantes. Afuera, el atardecer pintaba el cielo de Miami en tonos naranja y púrpura que casi parecían pacíficos. ¿Comprendes que cuando digo que tienes 4 horas es porque después de 4 horas las condiciones se vuelven peligrosas? Mateo dejó su casco sobre la consola con un golpe que me pareció innecesariamente dramático. Estaba sudado, con el cabello oscuro despeinado y pegado a la frente, la camiseta mojada marcando cada línea de su torso. Se veía exhausto. También se veía vivo, brillante de esa manera en que solo brillan las personas que acaban de hacer algo que los hace sentir realmente vivos. Salvé a 6 personas hoy, Valeria, dijo, y por primera vez desde que lo conocí, su voz no tenía ese tono arrogante. Sonaba cansado pero satisfecho. 6. Una madre con 2 bebés gemelos, un anciano con oxígeno que se estaba acabando, y una pareja de recién casados que fueron lo suficientemente tontos como para quedarse en una casa móvil durante una alerta de tormenta tropical. 6 personas que van a dormir en sus camas esta noche, que van a despertarse mañana, que van a vivir, porque confié en mi experiencia sobre tus números. ¿Y qué pasará cuando tu experiencia falle? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Cuando esa confianza ciega te mate, algo cambió en su expresión. Las líneas alrededor de su boca se tensaron. Sus ojos, que habían estado brillantes con el subidón de adrenalina del rescate, se oscurecieron como nubes cubriendo el sol. Ya me pasó. El aire entre nosotros se volvió denso. Afuera, un trueno retumbó en la distancia. La tormenta tropical que había estado monitoreando toda la semana se estaba acercando a la costa. Las ventanas comenzaron a vibrar con las primeras ráfagas de viento. ¿Qué?, pregunté, mi voz saliendo más suave de lo que esperaba. Mateo se pasó una mano por el rostro, un gesto de cansancio que lo hacía ver mayor, vulnerable. Mi hermano menor, dijo finalmente, mirando hacia las ventanas donde la lluvia comenzaba a golpear el vidrio como dedos impacientes. Raúl, también era piloto, lo entrené yo mismo, de hecho. Le enseñé todo lo que sabía sobre volar en condiciones extremas. Estaba tan orgulloso de él. Esperé. Algo me decía que necesitaba escuchar esto, que era importante. Hace 3 años, durante el huracán Patricia, volábamos juntos en una misión de rescate. 2 helicópteros, 2 equipos. Yo era el capitán de la operación. Había una familia atrapada en un techo en Jalisco, el agua subiendo rápido. El meteorólogo en tierra, un tipo muy parecido a ti de hecho, y aquí me miró directamente, recomendó que esperáramos. Que había una celda de tormenta severa moviéndose hacia nuestra posición y que debíamos esperar a que pasara. 30 minutos, dijo. Solo 30 minutos. Mateo hizo una pausa, sus manos apretando el borde de la consola hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero yo vi una ventana, una pequeña brecha en las bandas de lluvia que parecía despejarse. Parecía que teníamos tiempo suficiente para entrar, sacar a la familia y salir antes de que la tormenta nos alcanzara. Así que tomé la decisión. Le dije a Raúl que me siguiera. Entramos. No dije nada. No podía. Sabía lo que venía. Logramos sacar a la familia. 5 personas. Los subimos a mi helicóptero sin problemas. Pero cuando estábamos saliendo, la tormenta cambió. No 30 minutos como predijeron. 5. Una ráfaga descendente nos golpeó de la nada.
Un microburst que ni siquiera vimos venir. Mi helicóptero se sacudió, pero logré controlarlo. Raúl, su voz se quebró ligeramente. Raúl no tuvo tanta suerte. O tal vez no era tan buen piloto como yo pensaba. O tal vez solo fue el azar, el destino, lo que sea. Su helicóptero volcó. Cayó desde 50 metros. Dios mío, susurré. Tenía 25 años, continuó Mateo, y ahora su voz era mecánica, como si estuviera recitando un reporte, como si la única manera de contar esto fuera vaciándose de toda emoción. Una esposa embarazada de 6 meses. Iba a ser niña. La iban a llamar Camila. Yo iba a ser el padrino. Finalmente se volteó hacia mí, y el dolor crudo en sus ojos me golpeó como un puñetazo físico. Así que no me hables de confianza ciega, Valeria. Vivo cada día con las consecuencias de mi arrogancia. Cada maldito día. Se dirigió hacia la puerta. Yo quería decir algo, lo que fuera, pero mi garganta se había cerrado completamente. En el umbral, se detuvo. Pero también aprendí algo ese día, dijo sin mirarme. Aprendí que quedarse paralizado por el miedo mata tanta gente como la imprudencia. Quizás más, porque la imprudencia al menos intenta. El miedo solo se congela y mira mientras otros mueren. Hizo una pausa. Raúl murió porque confié demasiado, pero esa familia de 5 vivió por la misma razón. Así que cada día me levanto y elijo seguir intentando. Porque es mejor vivir con el peso de haber arriesgado demasiado que con el vacío de nunca haber arriesgado nada. Salió, dejándome sola en la sala de operaciones con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el peso aplastante de mis propias palabras envenenadas. Porque tenía razón, tenía más razón de la que podía soportar en ese momento. Esa noche no dormí. Me quedé en mi apartamento, sentada frente a mis monitores, mirando la tormenta tropical girar en las pantallas, pero mi mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Oklahoma. Hace 5 años. Abril. La temporada de tornados en pleno apogeo. Daniel y yo acabábamos de comprometernos 2 semanas antes. Él me había propuesto matrimonio en la cima de una montaña en Colorado, durante un fin de semana escapada, con el anillo de compromiso de su abuela y las palabras más hermosas que alguien me había dicho jamás. Valeria Mendoza, eres la tormenta más hermosa y aterradora que he conocido, y quiero pasarme la vida persiguiéndote. Yo había dicho que sí entre lágrimas y risas, sintiendo por primera vez en mi vida que alguien me entendía completamente. Daniel era maestro de primaria, enseñaba ciencias a niños de 10 años en una escuela en Moore, Oklahoma. Era paciente, amable, infinitamente optimista. Me hacía reír, me hacía sentir segura, me hacía creer que podía tener tanto una carrera como una vida normal. Y yo lo maté. Ese día, el 19 de abril, estaba haciendo mi rotación en el Centro de Predicción de Tormentas en Norman. Era relativamente nueva, apenas 2 años fuera de mi maestría, todavía aprendiendo, todavía tratando de probar mi valía. Daniel me había llamado esa mañana, emocionado. Quería llevar a su clase a una excursión al campo, a una granja educativa donde los niños podían ver animales y aprender sobre agricultura sostenible. ¿Qué dice tu magia meteorológica?, me preguntó con ese tono juguetón que siempre usaba. ¿Es seguro? Revisé los modelos. Había un sistema de tormentas, sí, pero los datos mostraban que se movería hacia el norte, lejos de Moore. Es seguro, le dije con toda la confianza de mi juventud y mi educación del MIT. Ve tranquilo, los niños se van a divertir mucho. 4 horas después, el sistema cambió de dirección, no de manera gradual, no de manera predecible. Simplemente giró, como si hubiera decidido en ese preciso momento que quería matar a la gente que yo amaba. Un tornado EF5 se formó de la nada. Vientos de más de 300 kilómetros por hora, 2 kilómetros de ancho. El tipo de tornado que aparece en las pesadillas de los meteorólogos. Daniel logró meter a todos los niños en el refugio subterráneo de la granja. 28 niños, 2 maestros asistentes, el dueño de la granja. Todos a salvo. Todos excepto una niña, Sophie Henderson, que se había quedado atrás buscando su mochila con su medicamento para el asma. Daniel regresó por ella. Por supuesto que regresó, porque Daniel era Daniel, y nunca dejaría a un niño atrás. La encontró, la cargó, corrió de regreso al refugio, pero el tornado los alcanzó a 3 metros de la puerta. Encontraron su cuerpo cubriendo el de Sophie. La niña sobrevivió sin un rasguño. Daniel murió protegiéndola con su cuerpo de los escombros que volaban a 300 kilómetros por hora. Héroe, dijeron los periódicos. Mártir, dijo el alcalde en su funeral. Santo,
dijo la madre de Sophie entre sollozos mientras me abrazaba y me agradecía por haberle dado novio tan noble. Pero yo sabía la verdad. Daniel estaba muerto porque yo le dije que era seguro, porque confié en mis modelos, porque creí que podía predecir lo impredecible. Me tomó 2 años volver a trabajar. 2 años de terapia, medicamentos para la ansiedad, noches sin dormir. Y cuando finalmente regresé, lo hice con una promesa. Nunca más mi error costaría una vida. Por eso verifico cada dato 3 veces. Por eso no confío en el instinto. Por eso reviso cada modelo, cada predicción, cada posibilidad hasta el cansancio. Por eso construí estas murallas alrededor de mi corazón y juré nunca dejar que nadie se acercara lo suficiente como para que su muerte pudiera destrozarme otra vez. Y ahora este hombre, este piloto temerario con su propia tragedia y su propio peso de culpa, estaba haciendo grietas en esas murallas sin siquiera intentarlo. Porque al escuchar su historia, al ver el dolor en sus ojos, me di cuenta de algo aterrador. No era el único que había perdido a alguien por una mala decisión. Y no era el único que seguía levantándose cada día tratando de compensar esa pérdida salvando a otros. Éramos iguales, Mateo y yo. 2 mitades rotas tratando de ensamblarse en algo que funcionara. La diferencia era que él había elegido el valor sobre la precaución, mientras yo había hecho lo opuesto. Y tal vez, solo tal vez, ninguno de los dos tenía completamente la razón. La siguiente semana, el huracán Elena comenzó a formarse en el Atlántico. Vi su nacimiento en las imágenes satelitales como quien ve formarse una pesadilla, una pequeña perturbación tropical al oeste de Cabo Verde. Nada alarmante al principio. Solo otro sistema entre tantos. Pero había algo en sus patrones de circulación, en la manera en que las bandas de lluvia comenzaron a organizarse, que me puso los nervios de punta. Va a ser grande, le dije a Sandra el martes por la mañana, señalando los monitores. Habíamos llegado temprano, como siempre, con nuestros cafés humeantes y la resignación de quienes saben que la temporada apenas comienza. Mira las temperaturas de superficie del mar, 29 grados. Y no hay cizalladura de viento para interrumpir su desarrollo. Sandra se inclinó sobre mi hombro, estudiando los datos con ojos entrenados. Ella llevaba 15 años en esto. Había visto más huracanes que años tengo de vida. ¿Qué tan grande? Categoría 4, posiblemente 5. Las palabras sonaron ominosas, incluso en el espacio familiar de nuestra oficina. Y mira su trayectoria proyectada. Las Bahamas, directo hacia las Bahamas, y después, potencialmente, hacia Florida. Para el miércoles, Elena era oficialmente un huracán categoría 1. Para el jueves, categoría 3. Los modelos comenzaron a converger, todas las proyecciones apuntando hacia el mismo destino terrible. Las órdenes de evacuación se emitieron para las islas exteriores de las Bahamas. Pero como siempre, como inevitablemente siempre sucede, algunas personas no escucharon. El viernes por la mañana, cuando Elena alcanzó categoría 4 con vientos de 230 kilómetros por hora, recibimos la llamada. Una familia atrapada en una isla remota, Gran Bahama. 2 adultos mayores que habían rechazado evacuar porque habían sobrevivido a Andrew y Floyd y todos los demás. Sus 3 nietos pequeños estaban con ellos. 5, 7 y 9 años. El agua estaba subiendo. La casa, construida sobre pilotes de madera que habían resistido décadas de tormentas menores, comenzaba a crujir bajo el embate del oleaje. «Necesitamos un equipo de rescate», dijo Patterson en la reunión de emergencia. Eran las 10 de la mañana. Elena estaba a 150 kilómetros de la isla y acercándose a 22 kilómetros por hora. ¿Cuál es nuestra ventana? Todos me miraron. Sentí el peso de sus ojos como una presión física en mi pecho. Volví a revisar los datos, aunque ya los había revisado 3 veces antes de la reunión. Las bandas exteriores de Elena comenzarían a golpear la isla en aproximadamente 3 horas. La pared del ojo llegaría en 6. 3 horas, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. 3 horas y media máximo. Después de eso, los vientos serán demasiado fuertes. Ningún helicóptero debería estar en el aire. Puedo hacerlo, dijo Mateo inmediatamente. Estaba de pie al fondo de la sala, con sus brazos cruzados sobre el pecho, esa expresión de determinación que ya estaba comenzando a reconocer. 3 horas es suficiente. 1 hora de vuelo hasta allá, 30 minutos para el rescate, 1 hora de regreso. Me sobra tiempo. Si todo sale perfecto, dije, mirándolo directamente.
Algo había cambiado entre nosotros desde nuestra conversación sobre nuestros hermanos muertos. No era amistad exactamente, era más como reconocimiento. Dos soldados en la misma guerra, cada uno peleando con armas diferentes. Pero nada sale perfecto en un huracán categoría 4. Por eso soy bueno en mi trabajo, respondió con esa media sonrisa que ya no me irritaba tanto como antes. O quizás me irritaba por razones completamente diferentes ahora. Porque puedo adaptarme cuando las cosas no salen perfectas. Quería discutir. Quería decirle que era una locura, que los riesgos eran demasiado altos, que 5 vidas no valían la pena arriesgar la suya. Pero las palabras se me atoraron en la garganta, porque ¿quién era yo para decir que 5 vidas no valían el riesgo? Yo, que había pasado 5 años tratando de compensar la única vida que no pude salvar. 3 horas, repetí firmemente. Ni un minuto más. Si no has despegado de esa isla en 3 horas, te ordeno que abortes la misión. Mateo me sostuvo la mirada por un largo momento. Luego asintió. 3 horas. Pero mientras salía de la sala de conferencias para prepararse, mientras lo veía caminar con esa confianza que parecía tan natural en él, sentí algo frío y oscuro retorciéndose en mi estómago. Miedo, terror puro y simple, y lo aterrador no era el huracán o los datos o las probabilidades de éxito. Lo aterrador era darme cuenta de que me importaba demasiado si regresaba o no. «Estás preocupada por él», dijo Sandra suavemente a mi lado. No era una pregunta. «Estoy preocupada por la misión», respondí automáticamente, sin apartar los ojos de la puerta por donde Mateo había desaparecido. Sandra me conocía demasiado bien. Claro, la misión. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Me instalé en la sala de operaciones con 3 monitores mostrando diferentes ángulos de Elena, el GPS de su helicóptero parpadeando en otro, y el radio conectado a mi audífono. Podía escuchar cada palabra que decía, cada instrucción que daba a su copiloto, cada cambio en su respiración. «Base, aquí Halcón 1». Su voz crepitó en mi oído, clara a pesar de la distancia. «Despegamos de Miami, rumbo 095, velocidad de crucero 180 km por hora. Tiempo estimado de llegada, 58 minutos. Recibido, Halcón 1», respondí, manteniendo mi voz profesional incluso cuando mis manos temblaban ligeramente sobre el teclado. «Ten en cuenta que las bandas exteriores de Elena están moviéndose más rápido de lo proyectado. Tu ventana se ha reducido a 2 horas 45 minutos. Una pausa. Entendido, base. Aumentando velocidad». Observé el punto verde de su GPS moverse a través del estrecho de Florida, sobre las aguas turquesas que desde aquí arriba parecían tan pacíficas. Pero yo podía ver lo que él todavía no podía. Las primeras bandas de lluvia de Elena extendiéndose como tentáculos oscuros hacia la isla donde esa familia esperaba. En las imágenes de radar, el huracán se veía como un ojo maligno girando en el océano, perfecto y terrible en su simetría. 50 minutos después, su voz regresó. «Base, visual de la isla. Localizando la casa. Una pausa más larga. Diablos. El agua está mucho más alta de lo que esperaba. Hay olas de 3 metros golpeando los pilotes». Mi estómago se apretó. Revisé los datos de oleaje. Tenía razón. La marea de tormenta estaba llegando más temprano de lo proyectado. «Halcón 1, la estructura puede estar comprometida. Ten cuidado al aterrizar». «No voy a aterrizar. Voy a mantenerme en vuelo estacionario y bajar a mi equipo». Su voz sonaba tensa, concentrada. Veo a la familia en el techo, los abuelos y los 3 niños. Se ven aterrorizados. Y entonces lo escuché. Un cambio en el ruido de fondo. El golpe de la lluvia contra el parabrisas del helicóptero. «Mateo, ¿estás recibiendo lluvia?» «Afirmativo. Primera banda exterior. Visibilidad reduciéndose». Miré los monitores con el corazón latiéndome contra las costillas. La banda de lluvia había llegado 15 minutos antes de lo proyectado. «Tienes que apurarte. Tu ventana se está cerrando». «Lo sé». Y por primera vez, escuché tensión real en su voz. No miedo, exactamente, pero reconocimiento del peligro. «Bajando equipo ahora». Los siguientes 20 minutos fueron una agonía. Cada segundo se arrastraba mientras escuchaba fragmentos de comunicación. Primer niño asegurado. Segundo niño arriba. Los abuelos tienen problemas para moverse. Los vientos están aumentando. Y todo el tiempo, yo observaba esas bandas de lluvia acercándose, apretándose alrededor de la isla como dedos cerrándose en un puño. «Mateo», dije finalmente, mi voz más urgente de lo que pretendía.
Han pasado 2 horas 30. Necesitas salir de ahí en los próximos 10 minutos o no lo vas a lograr. Casi terminamos. Solo el último abuelo. Mateo, dame 5 minutos, Valeria. Solo 5 malditos minutos. Y entonces, algo cambió en los datos. Una celda de tormenta particularmente intensa, girando dentro de Elena como un tornado dentro de un huracán, cambió de dirección. Hacia la isla. Hacia él. Mateo, tienes actividad severa aproximándose desde tu noreste. Vientos de ráfaga de 160 kilómetros por hora. Tiempo de llegada. 8 minutos. Lo sé. Puedo verla. Terminando ahora. Mi mano se cerró sobre el micrófono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Sandra estaba de pie detrás de mí, con una mano en mi hombro. Patterson había entrado a la sala, su rostro grave. Todos mirábamos la pantalla, todos conteniendo la respiración. Última persona a bordo, dijo Mateo finalmente, y pude escuchar el alivio en su voz. Despegando ahora, rumbo 270, regresando a Miami. Vuela rápido, susurré, no importándome ya quién me escuchara. Por favor, vuela rápido. Los primeros 5 minutos estuvieron bien. Su GPS mostraba movimiento constante alejándose de la isla. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. Su velocidad disminuyó. Su rumbo se volvió errático. Base, tengo vientos cruzados severos. Luchando para mantener rumbo. ¿Puedes seguir? Afirmativo. Pero un ruido terrible atravesó la estática. El helicóptero sacudiéndose. Gritos ahogados. ¡Mierda! ¡Ráfaga descendente! Mateo. Perdiendo altitud. 300 metros. 250. Su voz sonaba forzada, luchando contra los controles. Vamos, vamos, vamos. Observé impotente mientras su señal GPS caía en la pantalla. 200 metros. 150. 100. Las olas debajo de él tenían 6 metros de altura. Si caía en eso. 120, 130. Estabilizando. Un suspiro de alivio audible. Ok, lo tenemos. Recuperando altitud. Pero no había terminado. La celda de tormenta lo alcanzó con furia completa. La siguiente hora fue una pesadilla de comunicación fragmentada, reportes de daños menores, vientos que lo empujaban fuera de curso, y mi voz una y otra vez dándole actualizaciones, cambios de rumbo, advirtiendo sobre las peores áreas de turbulencia. Y en algún punto durante esa hora interminable, mientras escuchaba su voz luchar contra la tormenta, mientras seguía ese pequeño punto verde, moviéndose dolorosamente lento hacia la seguridad, me di cuenta de algo que había estado negando desde el momento en que entró en esa sala de conferencias con sus botas desgastadas y su sonrisa arrogante. Me importaba. Me importaba de una manera que no había permitido que nadie me importara en 5 años. Me importaba de una manera que era aterradora y maravillosa y completamente irracional. Y si algo le pasaba, si ese punto verde desaparecía de mi pantalla, si su voz se cortaba y no regresaba, no sé cómo sobreviviría a eso. Base, tengo visual de Miami. Su voz finalmente, bendita y hermosamente, anunció, solicitando permiso para aterrizar. Permiso concedido, Halcón 1. Tuve que pausar, tragar la emoción que amenazaba con romper mi voz profesional. Buen trabajo. No podría haberlo hecho sin ti, Base. Una pausa. Sin ti, Valeria. Cerré los ojos, dejando que el alivio me lavara como una ola. Sandra apretó mi hombro. Patterson dejó escapar un suspiro audible. Y yo me quedé ahí, temblando con la adrenalina que finalmente comenzaba a abandonar mi sistema, dándome cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente entre Mateo y yo durante esas 3 horas terribles. Corrí hacia la pista de aterrizaje. No caminé profesionalmente, no mantuve mi compostura. Corrí como una loca, bajando escaleras de 2 en 2, empujando puertas, saliendo al calor húmedo de Miami donde el viento de las bandas exteriores de Elena comenzaba a agitar las palmeras. El helicóptero estaba aterrizando cuando llegué, sus rotores levantando ráfagas de viento que me azotaron el cabello contra la cara. Vi la puerta abrirse, al equipo de rescate ayudando a bajar a la familia, los niños llorando pero vivos, los abuelos abrazándolos con fuerza. Y luego Mateo, bajando último, tambaleándose ligeramente con el cansancio. Nuestros ojos se encontraron a través de la pista, y sin pensarlo, sin planificarlo, sin darme permiso, comencé a caminar hacia él, luego a trotar, luego a correr. Él me vio venir. Vi la sorpresa en su rostro, luego algo más suave, más vulnerable.
Abrió sus brazos justo a tiempo para atraparme cuando me estrellé contra él. «Eres un idiota», dije contra su pecho, mis manos aferrándose a su uniforme de vuelo empapado. Podía sentir su corazón latiendo contra mi mejilla, rápido y fuerte y vivo. Un completo y total idiota. Sus brazos me rodearon, apretándome contra él con una fuerza que hablaba de su propio miedo, su propio alivio de estar vivo. «Lo sé», murmuró contra mi cabello. «Lo sé, pero regresé. Te lo prometí». Me aparté lo suficiente para mirarlo. Su rostro estaba sucio, líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, pero estaba sonriendo. Esa sonrisa. «No vuelvas a asustarme así». «¿Asustarte?» ¿La fría e imperturbable Valeria Mendoza estaba asustada? Aterrorizada, admití, y fue más fácil decirlo de lo que pensé que sería. Completamente aterrorizada. Algo cambió en su expresión. Sus manos se movieron a mi rostro, sus pulgares rozando mis mejillas. «Valeria, Mateo Reyes, eres oficialmente el piloto más temerario que he conocido», interrumpió Patterson, acercándose con una sonrisa enorme. «Y también oficialmente mi héroe». 5 personas. Salvaste a 5 personas. El momento se rompió. Mateo me soltó, volviéndose hacia el director con una sonrisa profesional. Pero mientras hablaba con Patterson, mientras era felicitado por el equipo, mientras los medios de comunicación que habían llegado lo bombardeaban con preguntas, sus ojos seguían regresando a mí. Y yo sabía, con la misma certeza con que sabía que Elena alcanzaría categoría 5 antes del amanecer, que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Esa noche, después de que Elena pasara al oeste de Miami, categoría 5 como había predicho, con vientos de 280 kilómetros por hora, después de que el centro se calmara y todos se fueran a casa, me quedé sola en mi oficina. No podía dormir. No podía dejar de pensar en esas 3 horas, en el sonido de su voz luchando contra la tormenta, en cómo había sentido cuando lo abracé. Un toque en la puerta me sobresaltó. Mateo estaba de pie en el umbral, con jeans limpios y una camiseta, su cabello todavía húmedo de la ducha. «Pensé que te encontraría aquí». No podía dormir. Yo tampoco. Entró, cerrando la puerta detrás de él. Sigo escuchando los vientos. Sigo sintiendo el helicóptero sacudiéndose. Yo sigo viendo tu GPS caer en la pantalla. Se sentó en el borde de mi escritorio, mirándome con esos ojos color miel que ahora podía leer mucho mejor que hace una semana. «Te asusté de verdad, ¿no?» «Sí». «¿Por qué?» La pregunta quedó flotando entre nosotros. Podía mentir, podía desviar, podía esconderme detrás de mis murallas cuidadosamente construidas, pero algo en la manera en que me miraba, algo en la vulnerabilidad que vi reflejada en sus ojos, me hizo elegir la verdad. «Porque no quiero perderte», dije simplemente. Y eso me aterra porque no debería importarme tanto. No después de solo 2 semanas. No cuando apenas te conozco. Pero cuando perdí tu señal, cuando pensé que... Me detuve, tragando duro. Me asusté, Mateo. Más de lo que me he asustado desde Daniel. ¿Quién era Daniel? Mi prometido. Murió hace 5 años. Por mi culpa. Porque confié en mis datos y estaban equivocados. Mateo bajó de mi escritorio y se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. «Valeria, mírame. No fue tu culpa. Las tormentas son impredecibles. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero... Murió porque le dije que era seguro. Igual que tu hermano murió porque tomaste una decisión basada en lo que pensabas que era correcto. Somos iguales, Mateo. Los dos cargamos a nuestros muertos. Los dos tratamos de compensarlos salvando a otros. La diferencia es que tú elegiste el coraje y yo elegí el control. Y tal vez, dijo suavemente, necesitamos un poco de ambos. Tu control me mantiene vivo. Mi coraje hace que el riesgo valga la pena. Somos un buen equipo, Valeria». «¿Un equipo?» Se inclinó más cerca. Podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos color miel, el corte apenas visible en su mejilla de alguna rama que lo había golpeado durante el rescate. O tal vez algo más. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. «Mateo, dime que no soy el único sintiendo esto», susurró. «Dime que no estoy loco por querer besarte ahora mismo». «No estás loco», susurré de vuelta, «porque yo también quiero». Y entonces lo hizo. Se inclinó hacia adelante, lentamente, dándome todo el tiempo del mundo para apartarme si quería. Pero no quería. Quería esto más de lo que había querido algo en mucho tiempo.
Sus labios tocaron los míos suavemente al principio, una pregunta más que una declaración. Y yo respondí, mis manos moviéndose a su nuca, atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, años de soledad y dolor comenzando a derretirse bajo el calor de algo nuevo y aterrador y maravilloso. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Mateo apoyó su frente contra la mía, sus manos acariciando mis mejillas. He querido hacer eso desde que te conocí. Incluso cuando me odiabas, especialmente cuando me enfurecías. Algo sobre la manera en que peleabas, tan feroz y brillante. Se rió suavemente. Estoy en problemas, ¿verdad? Ambos lo estamos. Y tenía razón, porque lo que sentía por Mateo Reyes era como una tormenta formándose en mi pecho. Algo que no podía predecir o controlar, algo peligroso y hermoso y completamente inevitable. Y por primera vez en 5 años, en lugar de correr de la tormenta, decidí volar directo hacia ella. Los siguientes meses fueron como vivir en el ojo de un huracán. Ese lugar extraño y hermoso donde todo está en calma mientras el caos gira alrededor. Mateo y yo nos volvimos inseparables. Entre misiones y análisis meteorológicos, encontrábamos tiempo. Desayunos a las 6 de la mañana en el pequeño café cubano cerca del centro. Cenas tardías cuando ambos terminábamos tarde. Conversaciones que duraban hasta las 3 de la madrugada sobre todo y nada. Nuestros miedos, nuestros sueños, las cicatrices que cargábamos. Me di cuenta de que lo amaba una noche de agosto, durante el huracán Iris. Era categoría 2, nada comparado con Elena, pero lo suficientemente peligroso. Mateo estaba en el aire, yo en la base monitoreando. Era rutina para ese entonces, algo que habíamos hecho una docena de veces. Pero en un momento, escuché su risa a través del radio. Su copiloto había hecho un chiste sobre algo, y Mateo se rió. Esa risa profunda y genuina que me hacía sonreír incluso cuando estaba concentrada en los datos. Y pensé, quiero escuchar esa risa por el resto de mi vida. Fue así de simple, así de aterrador. Después de esa noche, las cosas cambiaron. No dramáticamente, no de manera obvia. Pero había una corriente subterránea, una conciencia de que esto era más grande que nosotros, más grande que nuestros miedos, nuestras pérdidas pasadas, nuestras diferencias. Esto era real. Fue en octubre cuando conoció a mi familia. Mi madre había estado llamando durante meses, exigiendo conocer al hombre que había derretido el corazón de hielo de su hija. Mis palabras, citadas directamente de Sandra, quien aparentemente se había convertido en la mejor amiga de mi madre sin mi conocimiento o consentimiento. ¿Estás nerviosa?, me preguntó Mateo mientras conducíamos hacia la casa de mis padres en Coral Gables. Su mano descansaba sobre mi muslo, cálida y reconfortante. No, mentí. Él sonrió, esa sonrisa conocedora que significaba que veía exactamente a través de mi mentira. Tu madre va a amarme. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque amo a su hija, y las madres siempre saben. Tenía razón, por supuesto. Mi madre se enamoró de Mateo en aproximadamente 5 minutos. Mi padre tardó 15, pero solo porque es más cauteloso. Para cuando terminó la cena, estaban contando historias de su juventud en Cuba, haciendo planes para llevar a Mateo a pescar, preguntándole sobre sus intenciones. ¿Tus intenciones? Me reí en el auto de regreso. Dios, fue como viajar en el tiempo a 1950. Mis intenciones, dijo Mateo solemnemente, son completamente honorables. Luego me miró de reojo. Bueno, en su mayoría honorables. Lo golpeé juguetonamente en el brazo, pero mi corazón estaba lleno de algo que no había sentido en años. Esperanza. Felicidad simple y pura. Pero no todo era perfecto. Nunca lo es, porque mientras mi familia aceptaba a Mateo con los brazos abiertos, su familia era otra historia completamente diferente. Su cuñada, Carmen, la viuda de Raúl, todavía lo culpaba. Lo vi en sus ojos la primera vez que me la presentó, en una reunión familiar incómoda en noviembre. Ella fue educada, cortés incluso, pero había una frialdad en su mirada cuando miraba a Mateo. Una acusación silenciosa que ninguna cantidad de tiempo o disculpas había borrado. No le agrado, le dije a Mateo esa noche, mientras yacíamos en mi cama, mi cabeza sobre su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. No es personal, respondió, pero pude sentir la tensión en su cuerpo. Es difícil para ella. Cada vez que me ve a Raúl, ve lo que perdió. ¿Y tú? ¿Qué ves cuando la miras? Silencio por un largo momento.
Veo mi error convertido en carne y hueso. Veo a Camila, mi sobrina, creciendo sin padre. Veo todas las cosas que Raúl se va a perder por mi culpa. Me incorporé sobre un codo para poder mirarlo. Sus ojos estaban fijos en el techo, su mandíbula apretada. Mateo, no fue tu culpa. Fue un accidente. Una decisión que salió mal. ¿Eso no te convierte en... ¿En qué? ¿En un asesino? Se rió amargamente. Carmen piensa que sí, y parte de mí está de acuerdo con ella. Entonces ambos están equivocados. Puse mi mano sobre su corazón, sintiendo cómo latía bajo mi palma. Raúl era un piloto adulto. Tomó su propia decisión de seguirte. Y lo que pasó fue una tragedia, pero no fue tu culpa. Me miró entonces, y había tanto dolor en sus ojos que me rompió el corazón. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque si fuera tu culpa, entonces la muerte de Daniel es mi culpa. Y tengo que creer que no lo es. Tengo que creer que hicimos nuestro mejor esfuerzo con la información que teníamos. Porque la alternativa, vivir con esa culpa para siempre, nos destruirá. Él me atrajo hacia abajo, besándome con una desesperación que hablaba de más que deseo. Era gratitud, alivio, necesidad. La necesidad de que alguien lo viera completo y no solo como la suma de sus errores. Diciembre llegó con frío inusual para Miami y con el final de la temporada de huracanes. 17 tormentas con nombre, 9 huracanes, 4 de categoría mayor y ninguna muerte en nuestro sector, gracias a predicciones precisas y rescates valientes. El director organizó una fiesta de celebración, algo elegante en un hotel frente al mar. Yo odiaba ese tipo de eventos. Demasiada gente, demasiada pequeña charla, demasiados vestidos incómodos. Pero Mateo insistió en que fuéramos, principalmente porque iba a recibir un reconocimiento por su trabajo durante la temporada. Necesitas estar ahí, me dijo mientras me convencía, porque nada de lo que hice hubiera sido posible sin ti. Eres mi norte verdadero, Valeria. Mi punto de referencia cuando todo lo demás es caos. ¿Cómo se supone que deba negarme después de eso? La noche de la fiesta, me puse un vestido azul marino que había comprado con Sandra. Ella había insistido en que necesitaba algo que hiciera que Mateo se olvidara de su propio nombre. Por su expresión cuando me recogió en mi apartamento, aparentemente había funcionado. «Wow», dijo, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo de una manera que me hizo sonrojar. «Valeria Mendoza, eres absolutamente hermosa. Deja de exagerar». No estoy exagerando. Estoy siendo completamente, objetivamente honesto. Se acercó tomando mi mano y haciéndome girar lentamente. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, y tengo mucha suerte de que me permitas estar a tu lado. Cursi, dije, pero estaba sonriendo. Enamorado, corrigió, besando mi mano como un caballero de película antigua. La fiesta estaba en su apogeo cuando llegamos. El salón estaba decorado con luces suaves y centros de mesa, que probablemente costaron más que mi renta mensual. Había al menos 100 personas, mezclándose, riendo, celebrando un año de trabajo duro y éxitos compartidos. Patterson dio un discurso. Varios miembros del equipo recibieron reconocimientos, y luego llegó el turno de Mateo. «Mateo Reyes», anunció Patterson, y la sala estalló en aplausos. 63 rescates exitosos, 142 vidas salvadas, 0 accidentes. Este hombre voló hacia el infierno una y otra vez esta temporada y trajo a casa a cada persona que fue a buscar. Patterson hizo una pausa, emocionándose visiblemente. «Mateo, no hay palabras suficientes para agradecer lo que haces, pero espero que esta placa al menos comience a expresar nuestra gratitud». Mateo subió al escenario, estrecharle la mano a Patterson, aceptó la placa, pero cuando tomó el micrófono, sus ojos me encontraron en la multitud. «Gracias», dijo, su voz resonando en el salón, pero ninguno de esos rescates hubiera sido posible sin la mejor meteoróloga que conozco. Valeria Mendoza me mantuvo vivo este año. Ella me guió a través de cada tormenta, me advirtió sobre cada peligro y me trajo de vuelta a casa cada vez. Hizo una pausa, y había algo en su expresión que no podía interpretar. Algo nervioso, pero decidido. «Valeria, ¿puedes subir aquí, por favor?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sandra me empujó suavemente desde atrás. «Ve», susurró. Subí al escenario con piernas temblorosas, completamente consciente de todos los ojos en mí. Mateo me tomó de la mano cuando llegué a su lado, sus dedos entrelazándose con los míos. «Valeria Mendoza», dijo, y ahora estaba mirándome solo a mí, como si las otras 100 personas en la sala hubieran desaparecido. «Hace 6 meses,
Entré en tu oficina pensando que sabía todo sobre volar en tormentas. Pensaba que el coraje era suficiente, que la experiencia lo era todo. Se rió suavemente. Me demostraste que estaba equivocado en aproximadamente 5 minutos. La sala rió. Yo solo podía mirarlo, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Me enseñaste que el verdadero coraje no es ignorar el peligro, es enfrentarlo con los ojos abiertos, con información, con preparación. Me enseñaste que los datos y el instinto no son enemigos, son compañeros. Pero más que eso, su voz se suavizó, volviéndose más íntima incluso frente a toda esta gente. Me enseñaste cómo amar de nuevo, cómo confiar de nuevo, cómo creer que merezco ser feliz a pesar de mis errores pasados. Y entonces, mientras yo estaba ahí paralizada, mientras mi cerebro trataba de procesar lo que estaba pasando, Mateo se arrodilló. El salón estalló en jadeos colectivos. Mi mano voló a mi boca. Esto no podía estar pasando. No aquí. No ahora. No. Valeria, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo, abriéndola para revelar un anillo que brillaba bajo las luces. Tú eres mi tormenta favorita. Eres caótica y hermosa, aterradora y fascinante. Eres la única persona que puede sacarme de quicio y hacer que me sienta completamente en paz al mismo tiempo. Y quiero pasar el resto de mi vida persiguiendo tormentas contigo, tanto las meteorológicas como las metafóricas. Hizo una pausa y vi lágrimas en sus ojos. ¿Te casarías conmigo? El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón, el mundo entero conteniendo el aliento esperando mi respuesta, y lo único que podía pensar era, sí, sí, 1000 veces sí, sí, dije, mi voz quebrándose con emoción. Sí, Mateo Reyes, me casaré contigo. El salón explotó. Aplausos, gritos, vítores. Pero yo solo podía ver a Mateo mientras deslizaba el anillo en mi dedo, mientras se ponía de pie y me levantaba en sus brazos, besándome como si fuéramos las únicas 2 personas en el mundo. Y en ese momento, lo éramos. Los meses siguientes fueron un torbellino de planificación de bodas, discusiones sobre flores versus no flores, debates sobre listas de invitados, y mi madre llamando 3 veces al día con solo una pregunta más. Mateo lo tomaba todo con gracia infinita, dejando que mi madre y yo tomáramos casi todas las decisiones, mientras él se enfocaba en un solo detalle, asegurarse de que Carmen y Camila estuvieran ahí. Es importante, me dijo una noche mientras repasábamos la lista de invitados. Necesito que Carmen vea que estoy tratando de seguir adelante, que no estoy traicionando la memoria de Raúl al ser feliz. ¿Y si ella no viene? Entonces me dolerá, pero al menos lo habré intentado. La llamó personalmente. No escuché la conversación, pero vi su rostro después. Una mezcla de esperanza y dolor. Dijo que vendrá, me contó. Por Camila, porque Camila me quiere y merece ver a su tío casarse. No era la aceptación total que él quería, pero era un comienzo. La boda estaba planeada para junio, un año exacto después de conocernos. Nuestro aniversario de huracanes, bromeó Mateo, y era tan ridículamente apropiado que no pude más que estar de acuerdo. Pero entonces, en abril, 2 meses antes de la boda, algo cambió. Comencé a sentirme cansada, terriblemente cansada. El café de las mañanas me daba náuseas. Los olores fuertes me mareaban. Y mi periodo, siempre puntual como un reloj, no llegó. Hazme un favor, me dijo Sandra un día después de verme correr al baño por 3ª vez esa mañana. Hazte una prueba. No es posible, argumenté, pero mi voz carecía de convicción. Estamos usando protección. La protección falla, Val. Solo hazte la prueba. Así que lo hice. Compré 3 pruebas diferentes en 3 farmacias diferentes, porque aparentemente soy incapaz de confiar en una sola fuente de datos incluso en esto. Las hice todas esa noche en mi apartamento, mientras Mateo estaba en un entrenamiento de rescate en los Everglades. 3 líneas rosadas. 3 palabras. Embarazada. Me senté en el piso del baño, mirando esas 3 pruebas alineadas en el borde del lavabo, y sentí una oleada de emociones tan abrumadora que no sabía si reír o llorar. Terror, alegría, pánico, asombro, todo al mismo tiempo. Estaba embarazada. Iba a tener un bebé de Mateo. Una pequeña persona que sería mitad él, mitad yo. Mitad coraje temerario, mitad análisis obsesivo. Dios, ese pobre niño no tenía oportunidad. Y luego reí.
Reí hasta que las lágrimas corrieron por mi rostro, lágrimas de alegría y miedo y amor tan profundo que dolía. Cuando Mateo llegó a casa esa noche, lo estaba esperando en la sala con las 3 pruebas envueltas en una caja de regalo. No era creativa, lo sé, pero mi cerebro seguía en shock. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando la caja con curiosidad mientras se quitaba su chamarra de cuero. Ábrela. Lo hizo. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó lo que estaba viendo. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió, miró las pruebas, luego a mí, luego de vuelta a las pruebas. Estás embarazada, terminé por él. Aproximadamente 6 semanas, según mis cálculos, lo cual significa que probablemente pasó durante el huracán. No terminé la frase porque Mateo me levantó del sofá, girándome en círculos, riendo como un loco. Vamos a tener un bebé. Valeria, vamos a tener un bebé. Lo sé, yo estaba ahí cuando pasó, dije, pero estaba riendo también, aferrándome a sus hombros mientras me giraba. Cuando finalmente me bajó, sus manos se movieron a mi todavía plano estómago, sus ojos llenos de asombro. Hay una persona ahí dentro, una persona pequeñita que hicimos nosotros. Técnicamente es del tamaño de una semilla de sésamo ahora mismo, pero sí, una semilla de sésamo. Su sonrisa era tan amplia que pensé que su rostro podría partirse, nuestra semilla de sésamo. Y entonces, en ese momento perfecto y absurdo, me besó. Un beso lleno de promesas y futuros, de familias y esperanza. Un beso que decía, lo haremos, seremos padres, seremos buenos en esto, juntos. La boda fue perfecta, no de esa manera de revista, no con cada detalle exactamente en su lugar, fue perfecta de la manera que importa. Estaba rodeada de personas que amábamos, en un jardín con vista al océano, en un día donde ni una sola nube amenazaba el cielo azul brillante. Carmen vino, como había prometido. Incluso sonrió cuando Mateo y yo intercambiamos votos. Y durante el baile padre-hija, cuando Mateo bailó con Camila porque ella no tenía padre para hacerlo, vi a Carmen llorar. No lágrimas de tristeza, creo, sino de algo más complejo. Aceptación, tal vez. O al menos el comienzo de ella. Mi voto había sido simple. Mateo, me enseñaste que el amor es como una tormenta. No puedes predecirlo, no puedes controlarlo. Solo puedes decidir volar directo hacia él con los ojos abiertos y el corazón valiente. Y yo elijo volarte a ti cada día, por el resto de mi vida. El suyo había sido típicamente dramático. Valeria, prometo amarte en la calma y en la tormenta. Prometo escuchar tus advertencias sobre cizalladura de viento, pero también prometo arrastrarte ocasionalmente fuera de tu zona de confort. Prometo ser tu copiloto en esta vida loca, impredecible, hermosa, que construiremos juntos. El embarazo fue interesante. Esa es la palabra más amable que puedo usar. Mi cuerpo, que había sido un instrumento preciso de predicción meteorológica, se rebeló contra mí de todas las maneras posibles. Náuseas matutinas que duraban todo el día. Antojos extraños de picles con helado a las 3 de la mañana. Cambios de humor que hacían que los huracanes parecieran predecibles en comparación. Mateo lo soportó todo con paciencia santa. Me sostuvo el cabello cuando vomitaba. Corrió a la tienda a medianoche por mis antojos ridículos. Me abrazó cuando lloraba porque un comercial de pañales era demasiado emotivo. Eres mi héroe, le dije una noche en el 6º mes, mi barriga ya redonda y prominente entre nosotros. Tú eres la que está construyendo un humano desde cero, respondió, su mano acariciando mi vientre. Yo solo estoy aquí para el viaje. Descubrimos que era niña en el ultrasonido de las 20 semanas. Mateo lloró. No lágrimas discretas, sino sollozos completos, su cabeza sobre mi pecho mientras miraba la pequeña imagen en la pantalla. Una niña, susurró. Vamos a tener una niña. ¿Estás bien?, pregunté, acariciando su cabello. Raúl iba a tener una niña, Camila, y ahora nosotros. Es como si... No pudo terminar, pero entendí. Era cierre, era círculo completo, era una segunda oportunidad en una vida llena de segundas oportunidades. ¿Qué tal si su segundo nombre es Camila?, sugerí suavemente. En honor a tu sobrina y a tu hermano. Me miró con ojos llenos de lágrimas y amor. Te amo tanto que duele. Yo también te amo. Elegimos el nombre Luna. Luna Camila Reyes Mendoza. Porque ambos pasábamos nuestras vidas estudiando el cielo, y parecía apropiado nombrar a nuestra hija por algo celestial. El trabajo de parto comenzó 3 semanas antes de lo esperado, naturalmente, porque incluso en esto, mi cuerpo decidió ignorar todas las predicciones y hacer lo que quería.
Estaba en la oficina, por supuesto, porque me había negado a tomar licencia de maternidad hasta último momento. Una contracción me dobló sobre mi escritorio, tan fuerte que pensé que me partía en dos. ¡Mateo!, grité por el radio. Él estaba en el hangar, preparándose para un vuelo de entrenamiento. ¡Mateo! ¡Es hora! Lo que siguió fue un caos de película cómica. Mateo corriendo desde el hangar tan rápido que casi derribó a Patterson. Sandra empacando mi bolsa de hospital que había traído por si acaso. El viaje al hospital con Mateo conduciendo como si estuviera en una carrera mientras yo le gritaba que desacelerara entre contracciones. 12 horas después de más dolor del que sabía que era posible experimentar, después de apretar la mano de Mateo tan fuerte que probablemente le corté la circulación, después de maldecirlo en español, inglés y algunos idiomas que probablemente inventé en el momento, escuché el sonido más hermoso del mundo. El llanto de mi bebé. Es una niña, anunció el doctor, innecesariamente porque ya lo sabíamos, pero las palabras sonaron como magia de todos modos. Una hermosa y saludable niña. La pusieron sobre mi pecho, esta criatura pequeña, arrugada, perfecta. Luna, mi luna, nuestra luna. Tenía los ojos de Mateo, o al menos el color. Miel dorada mirándome con ese enfoque intenso de los recién nacidos. Y tenía mi nariz, mi barbilla. Era perfecta de maneras que no sabía que la perfección existía. Mateo estaba llorando otra vez, sus lágrimas cayendo sobre mi hombro mientras mirábamos a nuestra hija. Hicimos esto, susurró con asombro. Valeria, hicimos a esta persona perfecta. Lo hicimos, acordé, mi voz quebrada por la emoción. Somos padres. Tengo miedo, admitió. ¿Y si arruino todo? ¿Y si cometo los mismos errores? Miré a este hombre que había volado a través de huracanes, que había salvado más de 100 vidas, que era valiente ante peligros que harían que otros hombres corrieran. Y en este momento, sosteniendo a su hija recién nacida, estaba aterrorizado. Entonces lo arreglaremos, dije firmemente. Juntos, porque eso es lo que hacemos, Mateo. Volamos hacia las tormentas juntos y salimos del otro lado. Él besó mi frente, luego la de Luna. Hacia las tormentas, repitió suavemente. Juntos. Y mientras yacía ahí, exhausta y adolorida, pero más feliz de lo que había estado en mi vida, con mi esposo a mi lado y mi hija en mis brazos, pensé en el viaje que nos había traído aquí. Desde ese primer día lleno de antagonismo hasta este momento de amor puro e incondicional. Pensé en Daniel y en Raúl, en las pérdidas que nos habían moldeado pero no definido. Pensé en todas las tormentas que habíamos enfrentado, tanto las literales como las metafóricas. Y me di cuenta de algo. La vida no es sobre predecir cada tormenta, no es sobre controlar cada variable o eliminar cada riesgo. La vida es sobre encontrar a alguien con quien quieras enfrentar las tormentas. Alguien que te sostenga cuando la turbulencia te sacuda. Alguien que vuele contigo hacia el caos porque sabe que del otro lado hay algo hermoso. Mateo era esa persona para mí. Y ahora teníamos a Luna. Una nueva vida, llena de posibilidades infinitas y tormentas impredecibles. Y no podía esperar a enfrentarlas todas. Porque aquí está la verdad que aprendí. Puedes pasar tu vida construyendo murallas, analizando datos, tratando de predecir cada resultado posible. Puedes vivir en miedo de perder, de fallar, de lastimar. O puedes abrir tu corazón, arriesgarte al dolor y encontrar algo tan hermoso que hace que todo el miedo valga la pena. El amor es impredecible, es caótico, es aterrador, y es absolutamente, completamente, la cosa más valiosa que existe. Así que a todos los que escuchan esta historia, les dejo con esto. No tengan miedo de la tormenta. No se escondan cuando los vientos comiencen a soplar. Encuentren a su persona, esa que hace que su corazón se sienta como un huracán, y vuelen directo hacia ella. Porque sí, tal vez se estrellen, tal vez se lastimen, pero también, tal vez, solo tal vez, encontrarán algo tan hermoso que hará que cada momento de turbulencia haya valido completamente la pena. La vida no viene con garantías. No hay predicciones perfectas. No hay control total. Todo lo que tenemos son momentos, decisiones, y el coraje de arriesgarlo todo por las personas que amamos. Mateo me enseñó eso. Luna me lo recordará cada día. Y espero que, de alguna manera, mi historia te inspire a ti a dejar de esconderte detrás de tus propias murallas y a correr hacia tu tormenta con los brazos abiertos y el corazón valiente. Porque al final, no son las tormentas que evitamos las que definen nuestras vidas.
son las que elegimos enfrentar, y las personas con las que elegimos enfrentarlas. Vuela hacia tu tormenta. Te prometo que vale la pena.